Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del canal. Hoy estaremos compartiendo un análisis claro y actualizado sobre las normas publicadas recientemente, el Decreto Ley 113 y la Resolución 140, que regulan las transacciones de divisas en Cuba y su impacto en los actores económicos. En este episodio, mis colegas Carlos y Laura explicarán de forma sencilla qué establecen estas disposiciones y cómo pueden influir en el funcionamiento de las MIPYMES o trabajadores por cuenta propia. Si tienes duda en cuanto a divisas, autorizaciones o contabilidad, este análisis te será muy útil. El pasado 11 de diciembre de 2025, la Gaceta Oficial de Cuba publicó un paquete de normativas que, viene a cambiar las reglas del juego sobre cómo usar divisas en la economía. Un cambio muy esperado, por cierto. Sí, hablamos del Decreto Ley 113 y 3 resoluciones que lo acompañan. A ver, si uno fuera un emprendedor en Cuba ahora mismo, esto es un auténtico laberinto. Totalmente. Por un lado te abren puertas que estaban cerradísimas, pero por otro, el camino está lleno de condiciones. Hoy vamos a intentar dibujar un mapa de ese laberinto y nos vamos a centrar sobre todo en qué significa para los nuevos actores económicos, las pymes, los autónomos, las cooperativas, que son los que más dudas tienen ahora mismo. Exacto. Y para guiarnos usaremos la propia Gaceta y, sobre todo, las explicaciones que dieron en el programa Mesa Redonda el ministro de Economía, Joaquín Alonso Vázquez, y la ministra presidenta del Banco Central, Juana Lilia Delgado. Perfecto. Y para empezar a dibujar ese mapa, lo primero es entender el terreno, ¿no? ¿De dónde sale todo esto? Eso es. Porque estas medidas no salen de la nada. Son parte de un plan más grande del gobierno, lo que llaman Programa de Corrección de Distorsiones y Reimpulso de la Economía. Buscan la estabilización macroeconómica, en teoría. En teoría. Y el propio ministro de Economía usó un término que yo creo que es la clave de todo. Habló de una dolarización parcial. Ojo, parcial, no total. Eso es, insistió mucho en eso. La describió como una medida, y cito, no deseada, pero imprescindible en la situación actual. Y repitieron varias veces que el objetivo a largo plazo sigue siendo que el peso cubano sea la única moneda. O sea que esto es como una tirita, no una operación a corazón abierto, una medida táctica para salir del paso, no un cambio de modelo a futuro. Esa es la lectura oficial, sin duda. El propósito inmediato, es poner orden en el caos. Ajá. El ministro reconoció con todas las letras que muchísimos actores económicos ya hacían sus operaciones en divisas al margen del decreto ley. Que la economía real iba por un lado y la legalidad por otro. Exacto. Así que el objetivo es legalizar, ordenar, dar transparencia a todo eso que ya estaba pasando. La idea es que los distintos actores, desde una empresa estatal a una pyme, puedan encadenarse, conversar económicamente con las mismas reglas. Fango. El gran titular, yo creo, es que se rompe un tabú. Sí. Hasta ahora la norma sagrada era que todo dentro de Cuba se pagaba en pesos cubanos. Y este decreto ley 113 es lo que llamaron una sombrilla legal. Una sombrilla que ahora da permiso oficial para hacer ciertas operaciones en divisas. Y la pregunta del millón, claro, es ¿quién puede cobijarse bajo esa sombrilla? Pues aquí la respuesta es sorprendentemente amplia. Es uno de los puntos más interesantes. Sí, la lista que dio el ministro es larguísima. Personas jurídicas cubanas, que ahí entra todo, desde empresas estatales a las MIPYMES privadas. Vale. También personas jurídicas extranjeras y, lo que más nos interesa hoy, las personas naturales que realizan actividad económica. O sea, autónomos, campesinos, artistas. Exacto. Y también cooperativas, empresas mixtas, proyectos de desarrollo local. El mensaje que quisieron dar es que no se discrimina por tipo de propiedad. Entiendo. Parece que la puerta se abre para casi todos. Pero la clave del laberinto, me imagino, no es solo quién entra, sino con qué dinero entra. Has dado en el clavo. Porque una cosa es que te dejen jugar y otra muy distinta es que tengas fichas para apostar. ¿De dónde sale esa divisa ilícita? Totalmente. El factor decisivo no es solo quién eres, sino qué haces y de dónde sacas el dinero. Los principios de la norma son claros. Buscan 3 cosas. A ver. Primero, estimular a los que exportan. Segundo,
apoyar a los que producen en Cuba algo que antes se importaba. Y tercero, captar divisas limpias que vienen de fuera. Como por ejemplo el comercio electrónico con pagos desde el extranjero. Ese es el ejemplo perfecto que pusieron. Ahí quería llegar. Para una pyme o un autónomo que esté escuchando, definir qué es una fuente lícita es fundamental para saber si puede entrar en este juego. ¿Qué dice la letra pequeña? La resolución 140. Pues mira, lo detalla bastante. La primera y más obvia, los ingresos por exportaciones, de bienes o de servicios. Lógico. La segunda es esa, el comercio electrónico con pagos desde el exterior, que el ministro describió como casi una exportación, porque la divisa entra al país. Aunque el servicio se dé dentro, ¿vale? Pero hay más. También valen los financiamientos que consigas de fuera, los donativos, las ventas a la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Que opera en divisa, claro. Efectivamente. E incluso mencionan las ventas en las que te pagan con tarjetas internacionales o nacionales en MLC. Y por último, claro, la compra de divisas en el mercado oficial del Estado. Vale. Aquí es donde la cosa se pone de verdad interesante para un emprendedor. Hablemos de la retención de esos ingresos. La norma dice que las pymes, cooperativas y autónomos se quedan con el 80% de los ingresos que generan por exportar. Así es. Y este es un cambio radical. Les permite tener en su poder, legalmente, una parte muy significativa de la moneda fuerte que ellos mismos generan. Es un incentivo potentísimo. Un incentivo para buscar clientes fuera, desde luego. Pero claro, siempre hay un pero. ¿Qué pasa con el 20% que falta? Porque ahí está una de las claves. Ese 20% restante se tiene que vender obligatoriamente al Banco Central. Y a cambio, el banco te ingresa el equivalente en pesos cubanos en tu cuenta. Al tipo de cambio oficial, supongo. Al tipo de cambio oficial del segmento en el que operes, sí. La justificación que dio el ministro de Economía es que esto es un compromiso social. Un compromiso social. Sí, su argumento fue que todos los actores, privados y estatales, se benefician de servicios que el Estado subvenciona en pesos. La electricidad, las infraestructuras, la educación de sus trabajadores, la sanidad. Su frase fue: todos aportamos un pedacito a la caja común. Un momento, que aquí hay que hacer una pausa. Entiendo el argumento del compromiso social, pero si me pongo en la piel del dueño de una pyme, esto en la práctica funciona como un impuesto del 20% sobre mis ingresos más valiosos. Visto así. Y lo que es peor, me lo pagan en pesos a un tipo de cambio oficial que, bueno, ya sabemos que será mucho menos favorable que el informal. ¿No ese es un desincentivo brutal? Esa es la lectura crítica y desde el punto de vista del empresario es totalmente válida, claro. Es el peaje que pone el Estado para entrar en el sistema legal. Tienes que hacer tus cálculos. Claro, tienes que calcular si ese 80% que te quedas, más la seguridad jurídica de operar legalmente, te compensa la pérdida que asumes en ese 20%. Es un factor crítico para el modelo de negocio de cualquiera, sin duda. Y, por cierto, un dato importante. Para otras fuentes de divisa, como los donativos o los créditos externos, la retención es del 100%. Ahí sí te quedas con todo. Ah, eso es interesante. Vale, pongamos un ejemplo práctico para que se entienda bien. Imagina que somos una pequeña cooperativa de diseñadores gráficos. Vendemos un proyecto por $10.000 a una empresa en México. ¿Cómo sería el viaje de ese dinero? Perfecto. El cliente mexicano os transfiere los $10.000 a vuestra nueva cuenta en divisas en un banco cubano. En ese momento, el sistema se activa. ¿Automáticamente? Automáticamente. $8.000 se quedan en vuestra cuenta en divisas. Los otros 2.000, el 20%, se convierten en pesos cubanos al cambio oficial y van a vuestra cuenta en pesos. Y con los $8.000 podemos, no sé, importar ordenadores nuevos o pagar licencias de software. Exacto. Y con los pesos pagáis los salarios, la electricidad de la oficina y otros gastos nacionales. Vale, clarísimo. Pero, ¿y el caso contrario? ¿Qué pasa si nuestra cooperativa no exporta, sino que hace webs para restaurantes en La Habana, pero necesita importar esos ordenadores? ¿Se queda fuera del sistema, condenada al mercado informal? Ahí entra la segunda pieza clave del puzzle. La asignación de capacidad de acceso a la divisa, o ACAD, para abreviar. ACAD. Pensemos en la ACAD como una especie de, un ticket que te da el Ministerio de Economía. Con ese ticket, que es personal, tienes derecho a ir al banco y comprar dólares con tus pesos cubanos. Es la vía de acceso para los que no generan divisas directamente, pero las necesitan para producir. Justo. Y me imagino que conseguir uno de esos tickets no será un camino de rosas. Hay muchas trabas. ¿Cómo funciona?
Bueno, el ministro fue muy claro en que quieren evitar la especulación y que el dinero se quede parado. Por eso la ACAD tiene 2 reglas de oro. A ver, Es intransferible. Si te la dan a ti, la usas tú. No se la puedes vender a otro. La segunda, tiene fecha de caducidad. Mencionó un plazo de 30 días. solo 30 días. Sí. Si en ese tiempo no has usado tu ticket para comprar las divisas, lo pierdes. Se cancela y se reasigna a otra empresa que esté en la cola. La idea, en sus palabras, es dar más velocidad al dinero. Suena a un sistema para racionar el acceso a la divisa oficial, que es un bien escaso. El marco legal parece tener una lógica interna, pero claro, para que funcione, hacen falta herramientas, cuentas bancarias, transferencias. Claro, la parte operativa. ¿Qué dice la normativa sobre eso? La resolución 125 del Banco Central es la que le pone la música a esa letra. Y aquí hay otra noticia importante para el sector no estatal. Dime. La norma dice explícitamente que las pymes, las cooperativas y los autónomos pueden abrir estas cuentas en divisas, siempre y cuando demuestren que tienen acceso a alguna de esas fuentes lícitas que comentamos antes. ¿Y el proceso? Porque la burocracia puede matar la mejor de las ideas. El ministro habló de eliminar trabas, pero ¿del dicho al hecho? Pues parece que la intención es agilizarlo. Aclaró que no se trata de que el emprendedor tenga que peregrinar por ministerios pidiendo permisos. El proceso, según explicó, es que vas a tu banco comercial. Ajá. Si cumples los requisitos de la ley, es el propio banco el que tramita internamente la licencia con el Banco Central. La intención declarada es que no sea una carrera de obstáculos. Vale. Supongamos que ya hemos abierto la cuenta y tenemos nuestros $8.000 del ejemplo de antes. ¿Para qué podemos usarlos exactamente? ¿Hay una lista cerrada? La lista de usos autorizados es bastante amplia y, sobre todo, lógica con los objetivos de la norma. El uso principal, claro, es para pagos al exterior. Importar insumos, materias primas, maquinaria. Lo normal también se puede usar para pagarle a proveedores dentro de la zona especial del Mariel o a otras empresas en Cuba que también estén autorizadas para operar en divisas. Cerrando el ciclo dentro del país. Eso es. Y por supuesto, si necesitas liquidez en pesos, puedes vender esas divisas en el mercado cambiario oficial. También se contempla su uso para pagar viajes de trabajo, billetes de avión, alojamiento. Claro. Y todo esto toca un nervio muy sensible para la población: las cuentas personales en MLC. Las famosas tarjetas MLC o el producto 25, que es como lo llaman técnicamente. Sí. Un tema delicadísimo. Son esas cuentas sobre las que ha habido muchísima incertidumbre. ¿Se dijo algo sobre ellas? Sí, fue un punto que no podían eludir y lo abordó directamente la ministra presidenta del Banco Central. Fue muy tajante. Afirmó que esas cuentas se mantienen y recuperarán gradualmente toda su funcionalidad. O sea, un mensaje de tranquilidad. Sí, una ratificación de que no van a desaparecer y que la intención es fortalecerlas a medida que el país logre captar más divisas. Básicamente les dicen a los ciudadanos: vuestro dinero está seguro. Muy bien. Si hacemos un barrido general de todo lo que hemos hablado, el titular podría ser este: se crea un marco legal para ordenar y hacer transparente el uso de divisas, abriendo canales oficiales para el sector no estatal. Exacto. Y esto viene con 2 herramientas principales: la capacidad de quedarse con gran parte de sus ganancias por exportación y un mecanismo para solicitar la compra de divisas si las necesitan. Ese es el resumen perfecto. Y el beneficio final que se le promete a la población, según el discurso oficial, es que todo este engranaje debería llevar a una reanimación de la economía, de la producción y la prestación de servicios. Más producción local debería significar, a la larga, más oferta y precios más estables. Esa es la esperanza. Pero si nos alejamos un poco para ver el cuadro completo, ¿qué implica este movimiento a nivel estratégico? Implica reconocer oficialmente una realidad económica que ya existía en la calle y tratar de encauzarla. Es un paso hacia la formalización, pero dentro de un sistema que no renuncia al control. Claro. El Estado, a través del Ministerio de Economía y el Banco Central, sigue siendo el árbitro. Decide quién juega, cómo, con qué dinero y bajo qué condiciones. Se presenta como una medida táctica, casi de emergencia. Para navegar los desequilibrios actuales. Eso es, pero sin soltar el timón ni cambiar el destino final del viaje, que, insisten, es un sistema financiero centrado en el peso cubano. Para terminar, una de las metas declaradas de todo este tinglado es combatir el mercado ilegal de divisas. Y su impacto en la inflación. El gran problema del día a día.
Al crear estos nuevos canales oficiales, queda una pregunta flotando en el aire. Una pregunta que seguro se está haciendo ahora mismo cualquier dueño de una pyme en Cuba. Una pregunta que vale millones. Exactamente. Con un mercado oficial que ahora permite más operaciones, pero que sigue con un tipo de cambio controlado, y un mercado informal que se mueve por la pura oferta y la demanda, ¿cómo va a evolucionar esa tensión entre los dos? Y sobre todo, para ese emprendedor que hemos imaginado, ¿qué estrategia de precios va a ser la más inteligente en este nuevo y complicado? Espero que este análisis te haya ayudado a comprender mejor el Decreto Ley 113 y la Resolución 140. Recuerda que entender bien estas normas es la clave para la toma de decisiones correctas y evitar errores en la gestión de tu negocio. Si este contenido te fue útil, te invitamos a que te suscribas al canal, nos dejes tus comentarios y compartas este episodio con otros actores económicos que lo pueden necesitar. Nos vemos en el próximo.